Vampiro la Mascarada. Libro del clan La Sombra. Una discusión nocturna con Monseñor Alfonso. Primera parte. Pasa, siéntate. ¿Sorprendido de ver un moro? No todos los La Sombra son latinos, como no todos los cainitas de Italia son Giovanni. De hecho, nosotros estuvimos allí hasta que los capadocios y sus usurpadores entraron en Venecia. Hay moros entre nosotros, respetados, excepto por los que guardan rencores de la época de Isabel y Fernando. Tu propio aspecto es del misterioso este. Hace 40 años no te habríamos abrazado, pero 40 años cambian a cualquiera. Tú eres el futuro, pero no has venido para oírme vagar, sino para oír las turbias y polvorientas historias que tiene que contar Monseñor Alfonso. Ponte cómodo para escuchar la historia de nuestro linaje. Los hechos no importan porque lo que vas a oír no es la verdad, sino lo que creo que debe ser verdad. ¿Que por dónde comienzo? Las historias de los plebeyos comienzan por el principio, nuestros cuentos comienzan donde queramos. Cierra los ojos, escucha y conoce tu sangre. Escucha. ¿Puedes oír las pisadas de las sandalias y los gritos en latín? Son las legiones de Roma marchando bajo nuestras órdenes. Sí, Roma fue nuestra ciudad, al menos por un rato. Escipión, Pompeyo, Tiberio, Trajano, esos eran los nombres de nuestros sirvientes. Por supuesto no fue siempre nuestra. Antes era de los toreador, pero en esos días era una chabola en una colina, rodeada de ciénagas y cubierta por la cultura de la Ogresia. Cuando llegamos, rápidamente la hicimos una plaza de poder. Los gloriosos días de la República, cuando nuestros territorios se expandieron. Los Ventrue vinieron a nosotros y los locos Malcabían, y la ciudad creció y prosperó. Te veo confuso ante nuestro apadrinamiento de la República. Eso es porque no piensas en los términos de la época. Considera un lugar donde solo los más finos hombres podían ir a la guerra. Vuelve a casa con tu escudo, o sobre él. Un hombre necesitaba enseñar sus heridas en el foro para progresar. Era una república de mérito, no de aburridos políticos. Dime en qué se diferencia de nuestro credo actual. Esa república, guay, se debilitó. Nos sobreextendimos y permitimos a nuestros invitados Ventrue sustituirnos en el conflicto con los Brujá de Cartago. Los campos de Cartago fueron rociados con sal, la ciudad asolada y Escipión el africano consiguió un triunfo hueco. Nuestras legiones siguieron avanzando, a las tierras asamitas, de los brutos Brujá, de los retorcidos Simise. Destruimos sus castillos y nuestras falanges bronceadas les vieron arder al sol. Tomamos las tierras y las guardamos, ahora deberían ser nuestras. Desafortunadamente, dejamos a los Ventrue administrarlas y así las perdimos. Su ineficacia nos costó provincia tras provincia. Su laxitud dejó nuestras fronteras indefensas y así cuando los demonios recuperaron la suficiente fuerza para incitar a las tribus bárbaras, la única oposición que encontraron los hunos y visigodos fueron viejos e imberbes. Mientras tanto, nosotros habíamos confiado la administración de nuestra ciudad a los llamados Sangre Azul y ¿cuál fue el resultado? Pan y circo. Un emperador tan cambiante como una túnica. ¿Sabes cómo cambiaban los Ventrue y Malcabían de emperadores? Uno tras otro, el año de los 4 emperadores se llamó. Por supuesto, el juego lo ganaron los Ventrue mientras permanecían en sus casas protegidos por la Guardia Pretoriana. Las tropas, nuestras tropas que habían hecho a Roma grande, fueron licenciadas y enviadas a granjas esparcidas por todo el imperio para no ser una amenaza para los incompetentes Ventrue. Cuando Roma cayó, nosotros la habíamos abandonado hacía tiempo esparciéndonos por las provincias. Cuando la Guardia Pretoriana empezó a subastar al emperador la dejamos del todo. Tratamos de arreglarlo, pero los locos y Ventrue se nos opusieron. Esperad, dijeron, es temporal. Una corrección. Un ajuste. Pronto todo estará bien de nuevo y retomaremos África, Partia y Britania. Mentiras, los siglos lo demostraron. En Iberia, en Galia, en otros sitios, la verdadera cultura romana persistió mucho después de que Roma declinara de la matrona de ciudades a una puta abandonada. En sus mejores partes vivimos nosotros, a 1000 millas o más del Tíber. Montano, uno de los más grandes hijos de la sombra, hizo un último intento de salvar nuestro tesoro. Trajo la cristiandad, no porque creyéramos en ello, sino para unificar e inspirar. Falló. El imperio cristiano se partió en dos. La fe unificadora se convirtió en un duelo de herejes y Montano volvió al servicio de su Siré. El propio La Sombra viajó a Sicilia con sus más cercanos hijos. En Siracusa construyó un castillo que aún existe, pero es otra historia. Ahora quiero oírte qué has aprendido de la historia de Roma. Sí, lo primero es no delegar en otros lo que no quieres que se destruya. Segundo, no te fíes de otros para unificar a nadie y lo tercero,
Exacto, no te fíes de un Ventrue. La fortaleza de Siracusa fue más una tumba que un castillo. He visto sus ruinas, veneradas por los más tontos de nuestro clan y tiemblo. Fue creado más bien para mantener a los no deseados dentro, que a los no buscados fuera. Eventualmente, no hizo nada. Compréndelo, la sombra se equivocó, tuvo muchos errores, pero hubo uno en particular que le llevó a su fin. Se demostró indigno, no importa cuánto poder tuviera, de acompañarnos en nuestro viaje a la grandeza. Permitiendo al arzobispo Graciano vivir e ignorando los avisos de Montano, la sombra tuvo un grave error de juicio. Se supone que hay que mantener a los amigos cerca y los enemigos más cerca aún. Graciano estaba demasiado cerca para unos y demasiado lejos para otros. Así, la sombra murió. Otras consecuencias lo siguieron, pero las oirás a su debido tiempo. El cuento de la caída de la sombra es simple. Arrogancia e ignorancia en iguales proporciones, mezclado con un toque de oír lo que uno desea oír. Una tragedia, parece el rey Lear. El hijo bueno despreciado por el malo. Imagina el ruinoso castillo de Siracusa en las noches en las que la oscura piedra vivía. Mira sus torres recortándose contra el cielo. Siéntete en los oscuros corredores, cubiertos por ricos tapices y llegas donde la sombra descansa. Aquí comenzaron las turbaciones en una construcción de madera y sobre un colchón relleno de las plumas de los gansos sagrados de Hera. Aquí descansaba nuestro progenitor, y en su sueño, su mente vagaba por el mundo. No dormía siempre, ni siquiera en sus últimas noches. Aunque sus horas despiertas eran pocas, sí eran frecuentes y prestaba viva atención a lo que hacía su progenie. Los observaba incluso en su sueño y constantemente buscaba nuevos hijos e hijas. Quizá estaba aburrido de los viejos. Por eso, quizá, no hizo caso de las advertencias de Montano. Fue en esta búsqueda donde se fijó en Graciano, que había sido llevado por los romanos a combatir a los teutones y él volvió a estos contra los romanos. La sombra se vio atraído por él y le preparó una trampa, cuya única salida era el abrazo. En aquellos días solo se abrazaba a quien se quería, éramos más selectivos. Graciano regateó con la sombra los términos de su abrazo, que arrogante. Y la sombra no vio el peligro. Graciano fue con sus ideas a Siracusa, donde tomó su lugar en la infinita jerarquía de progenie. Por 2 siglos y más estuvo paciente, pero con su ambición, debió de ser una tortura. Prevenido de adquirir lo que podrían ser accidentes de nacimiento o abrazo, se irritó bajo las restricciones impuestas. Es tonto, creo, suponer que un hombre que traiciona una vez a su sangre, no lo volverá a hacer. Los primeros rumores sobre que la llamada revuelta anarca viajaba hacia Sicilia, fueron escuchados por los receptivos oídos de Graciano. Habló con los anarcas, hizo planes y contactos. En sus encuentros y cambios con un demonio llamado Lugoj, descubrió cómo romper el vínculo y el poder de la Baulderie. Montano, ocupado, observaba a su hermano con preocupación. Habló con su adormecido padre, pero fue ignorado. Modestamente, previendo la maldición que acechaba a la sombra, hizo todos los preparativos para la noche que fuera necesario huir. Graciano fue observado más atentamente, pero este no hizo nada que pudiera enojar a su padre. Prevenido de la vigilancia e impotencia de Montano, Graciano se reía. Con la ayuda de un aliado asamita, hizo sacrificios entre las filas anarcas e implantó falsos recuerdos en sus mentes. Memorias que hablaban de encuentros con Montano y planes para matar al más grande y poderosos de los La Sombra en sus propios salones. La pelea comenzó de inmediato y no finalizó hasta 2 lunas después, cuando el suelo estaba cubierto de sangre y cenizas. Montano permaneció apartado. Su fuerza podría haber detenido la matanza, pero su honor se lo impedía. Graciano conocía bien a su enemigo. Cuando la marea de sangre descendió y se pudo volver a caminar por los pasillos, Graciano y sus aliados golpearon. Entraron escondidos en la isla en barcos que venían del puerto de Ostia. Mataron a todos lo que encontraron. Montano, ante la traición y la muerte, decidió escapar. Ni siquiera Graciano, con su cara cubierta de sangre, pudo detenerle. La sombra había muerto antes de que Montano huyera, por eso huyó. Él es el antitribu, más potente y peligroso que el mismo Tepes. ¿Puedes imaginarle, un héroe de tal tamaño? Pues perdió. Y nosotros no cantamos alabanzas a los derrotados. Hay una leyenda entre ciertos de nuestros antiguos. La leyenda dice que al final la sombra abrió los ojos y vio su destino. Y se rió porque había abrazado a Graciano para eso. Contento porque había dado su esencia al hijo más fuerte para cogerla y se fue a la noche sin final con la sonrisa en sus labios. Era la bendición del padre al hijo pródigo que, al final, vuelve a casa. No sé si creerme la leyenda.
Explicaría muchas cosas, pero no estoy seguro de que sea una explicación satisfactoria. Ese momento, por supuesto, fue el verdadero nacimiento del Sabbat. La caída del más grande de los antediluvianos dio esperanzas a los anarcas y metió el miedo en el cuerpo de los antiguos. Los Tsimise pronto se unieron a la guerra con ardor, liderados por el discípulo del arzobispo Graciano, Lugoj. Los La Sombra que habían sido capturados se encontraron entre los fundadores de nuestra secta. El destino de la Sombra corrió como la pólvora. Muchos tenían nuestro respeto por su fuerza interior y tratamos de atraerlos al Sabbat. Uno fue el arzobispo Monsada, que, consultando a Graciano, creó el Sabbat tal como es conocido hoy. Hay más que burla en nuestra serie de obispos y arzobispos. Hay profundo respeto. Algunos amaban demasiado a nuestro antediluviano y temían seguir el nuevo camino. Se convirtieron en antitribu. Muchos fueron a Granada. La mayoría han sido destruidos al día de hoy, pero Montano sigue vivo. Incluso los faltos de voluntad vampiros de la camarilla consideran desafortunado seguirle. Sus correrías contra su clan tienden a darle la victoria. Las lecciones que has aprendido. 1. Abraza solo a quien se lo merezca y no permitas que nada altere tus planes. 2. Nunca le des a un Tsimise más conocimiento o crédito del absolutamente necesario. Incluso hoy, alrededor de sus fuegos en los Cárpatos, claman que ellos crearon el Sabbat. Evita como la plaga cualquier sentimentalismo excesivo. Lo más probable es que te mate, en el mejor de los casos serás casado. No tienes el poder y la fuerza de Montano, así que no trates de emularle. Finalmente, recuerda que el héroe trágico siempre muere al final. No trates de imitarle y no tengas simpatía por su condición. Es contraproductivo, ineficiente y dejarías en mal lugar a tu humilde maestro. Ahora, la lección de la guerra. Luchamos sin cesar contra la camarilla y sus amos. Si los antediluvianos no formarán parte de la ecuación, estoy seguro de que sería más difícil un conflicto entre el Sabbat y los 7 clanes, pero las circunstancias ordenan otras cosas. Un oponente desarmado es menor peligroso, ¿no estás de acuerdo? Por tanto, tomamos las herramientas de las manos de los antediluvianos. Suena simple. En realidad, es una guerra que no ha cesado desde que los simplones anarcas firmaron la Convención de Torms. Claro, la camarilla dice que las guerras Sabbat acabaron hace 4 siglos. Esos idiotas obviamente no han visitado Filadelfia, Toronto, Baltimore o Tenochtitlán recientemente. Así, he usado la forma antigua. México DF se llama ahora. La guerra continúa. Yihad, cruzada o como la llames, continúa noche tras noche. Es solo la fase más evidente que los estudiosos de la camarilla llaman las guerras. Ellos eligieron un momento, en el que arbitrariamente declararon el fin, con su supuesta victoria. Y como sabes, las cosas no son tan sencillas, y esa gran victoria no fue el triunfo absoluto que los Ventrue deseaban. Ves que los carniceros de la camarilla nos hicieron huir, pero nosotros obtuvimos un importante éxito. Los antitribu fueron extinguidos a finales del siglo XVI. La guerra fue poco mencionada, excepto por los estudiosos de las tácticas. El memorándum que me llegó anunciando tu visita decía que era un experto en telecomunicaciones, así que no te aburriré con detalles. Las historias de cómo el imbécil de Ardestad fue casado en su propio castillo de Schwarzwald y cómo sojuzgamos a Zutphen y Naarden en Holanda, pero dejémoslo parar otra vez. Solo decir que las tácticas superiores y habilidades son solo una cuestión de números hasta cierto punto. En esa fase conseguimos un triunfo aplastante. Donde lo obtuvimos fue en Granada. Fue aquí donde muchos antitribus se habían refugiado, especialmente todos los moriscos, musulmanes españoles que quedaron en territorio cristiano tras la Reconquista. Incluso mientras luchábamos contra la camarilla, peleábamos y destruíamos a los traidores de nuestra sangre. Es cuestión de debate. Muchos de nuestros más nobles vástagos no quisieron dar independencia a sus feudos, valorando más el orgullo de su herencia, vivía a las demandas de su sangre. Aragón, Castilla, Sevilla. Maldición, ¿piensas que es fácil alcanzar el consenso? Solo el orgullo nos salvó después de la humillación. Fue el orgullo el que hizo que esos reinos permanecieran independientes, pero había un orgullo mayor en la sangre de los La Sombra que demandaba que esos insultos andantes fueran destruidos. Estuvimos de acuerdo que debíamos tomar todas las medidas necesarias para acabar con esos traidores, antitribu, aunque fuera a costa de perder Barcelona o Castilla. La noche siguiente empezamos a mover tropas y arreglar matrimonios. Fernando e Isabel, hubo en su reinado algo más que el viaje de Colón, 1492 fue un año de grandes hechos.
Los judíos, muchos de ellos aliados de los Ventrue, fueron expulsados de España. Colón partió por orden del arzobispo Monsada. Y finalmente fueron expulsados los moros. Fue hecho un país cristiano, es más, cualquier elemento no cristiano fue expulsado. Muchos de los hermanos moros que nos habían traicionado se habían ocultado en las comunidades que les vieron nacer. Se mantenían en Granada o en el norte de África. Cuando todos los asentamientos de los moriscos La Sombra estaban controlados, empezamos a expulsar a los moros de Iberia. En 1492 finalmente lo conseguimos. No fue fácil. Eran tan ricos y poderosos que consiguieron apoyo de los asamitas, nuestros antitribu lucharon como se podía esperar. Algunos de sus peones mortales fueron tan extraordinarios que los abrazamos y los lanzamos contra sus maestros. Pero la situación estaba clara. Habíamos aprendido sus secretos del acero y nuestro deseo era de hierro. Tuvieron que huir y entonces volvimos, de nuevo, nuestra atención a los 7 clanes.